El teléfono sonó 3 veces antes de que Elías contestara. Esperaba escuchar la voz alegre de mi hijo, tal vez preguntándome qué corbata usar para la boda o si ya había elegido el regalo. En cambio, la voz que escuché sonaba distante, fría, como si hablara con un extraño. Papá, tengo que decirte algo importante. Me acomodé en mi sillón favorito, ese de cuero gastado donde había pasado tantas noches esperando que Elías regresara de sus aventuras juveniles. A los 70 años, ya conocía el tono de las malas noticias. Dime, hijo, no vas a poder venir a la boda. Las palabras flotaron en el aire como si fueran irreales. Esperé una explicación, una razón médica, un problema con el lugar, cualquier cosa lógica que justificara lo que acababa de escuchar. ¿Hay algún problema con el salón? ¿Necesitas que hable con el organizador? No, papá, no es eso. Elías hizo una pausa que se sintió eterna. Clara y yo decidimos que será mejor si no vienes. Una ceremonia pequeña, íntima. Íntima. La pregunta salió de mi boca sin que pudiera controlarla. Elías, soy tu padre. Te crié solo después de que tu madre murió. ¿Cómo puede ser íntima sin mí? Escuché murmullos de fondo. Clara estaba allí, dirigiendo la conversación como siempre lo hacía. Desde que llegó a la vida de mi hijo, había construido un muro invisible entre nosotros, ladrillo por ladrillo, con una sonrisa perfecta y palabras dulces que escondían veneno. Papá, ya sabes cómo son las cosas últimamente. Siempre hay conflictos cuando estamos juntos. Clara se estresa mucho y... ¿Clara se estresa? Sentí que la sangre me subía a la cabeza. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de todo lo que he hecho por ustedes? No hagas esto más difícil, por favor. Cerré los ojos y me vi a mí mismo 25 años atrás, sosteniendo a Elías en brazos mientras lloraba toda la noche por una fiebre. Recordé las noches sin dormir, los trabajos extra para pagarle la universidad, los préstamos que aún estaba pagando para que él pudiera comprarse su primera casa. Está bien, Elías. Si eso es lo que quieres. Papá, no es personal, es solo que... Colgué el teléfono. Me quedé sentado en el silencio de mi casa, mirando las fotos que cubrían las paredes. Elías graduándose, Elías en su primer empleo, Elías con Clara el día que me la presentó. En todas las fotos yo estaba sonriendo, orgulloso, feliz de ver crecer a mi hijo. Pero en ninguna de las fotos recientes aparecía yo. Caminé hasta mi escritorio y saqué mi chequera. Allí estaban todos los recibos, la universidad de Elías, $42,000. El enganche de su casa, $25,000. El auto que le regalé cuando se casó, $18,000. Las tarjetas de crédito que pagué cuando Clara decidió redecorar toda la casa, $15,000. Más de $100,000 en los últimos 5 años. Y ahora no era bienvenido en su boda. El teléfono volvió a sonar. Era Elías otra vez. Papá, no cuelgues. Déjame explicarte mejor. No hay nada que explicar, hijo. Entiendo perfectamente. No, no entiendes. Clara dice que siempre que estás presente hay tensión. Que dices cosas que la incomodan. Que criticas sus decisiones. Yo critico sus decisiones. Una risa amarga escapó de mi garganta. ¿Cómo cuando le dije que no era buena idea endeudarse tanto? ¿O cuando sugerí que tal vez no necesitaban cambiar todos los muebles de la casa? ¿Ves, papá? Exactamente eso. Siempre tienes una opinión sobre todo. Tengo una opinión porque soy quien paga las cuentas, Elías. Se hizo un silencio incómodo. Podía escuchar a Clara hablando en el fondo, pero no distinguía las palabras. Solo el tono, ese tono que había aprendido a reconocer, dulce en la superficie, pero con una firmeza que no admitía contradicción. Papá, la boda es en 2 semanas. Ya está todo organizado. No podemos cambiar nada ahora. No pueden cambiar nada. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. ¿O no quieren? Es complicado, papá. Clara ha trabajado mucho en esto. Su familia ya confirmó, sus amigos, todos nuestros conocidos. Sería muy incómodo si... ¿Sí que, Elías? ¿Si aparece el padre que pagó todo esto? No se trata de dinero, papá. Todo se trata de dinero, hijo. Especialmente cuando no tienes dinero propio. Escuché cómo Clara le arrebataba el teléfono a Elías. Su voz sonó cristalina, controlada, como si hubiera estado esperando este momento. Faustino, soy Clara. Creo que es hora de que hablemos directamente.
Clara. Pronuncié su nombre como si fuera un medicamento amargo. ¡Qué alegría escucharte! Mira, Faustino, voy a ser honesta contigo. Siempre has sido el problemático en esta familia. Cada reunión, cada cena, cada celebración termina con algún comentario tuyo que arruina el ambiente. No queremos que pase lo mismo en nuestra boda. Problemático yo. Sentí que mi voz subía de tono. Problemático el hombre que ha pagado todo lo que tienen. Exactamente eso, Faustino. Siempre recordándonos lo que has hecho, lo que has dado, lo que has pagado. Es agotador. Una boda debería ser un día de alegría, no un día para escuchar reproches. No son reproches, Clara. Son hechos. Son manipulación emocional, y ya no vamos a tolerarla más. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado que se repetía como un mantra. 70 años de vida, 40 años trabajando para darle todo a mi hijo, y ahora no era bienvenido en el día más importante de su vida. Caminé hasta la cocina y me preparé un café. Mis manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la rabia que sentía crecer en mi pecho. Miré por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante décadas. Todo estaba en orden, perfecto, como siempre me habían enseñado que debían ser las cosas. Todo excepto mi familia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, recordando. La memoria es traicionera cuando duele, porque te muestra solo lo que quieres ver o lo que más te lastima. Recordé el día que nació Elías, como lo sostuve en mis brazos mientras su madre descansaba. Era tan pequeño, tan frágil, que temí romperlo con solo tocarlo. Vas a ser un gran hombre, le susurré ese día. Te voy a dar todo lo que yo nunca tuve. Y cumplí esa promesa. Tal vez demasiado bien. Me levanté antes del amanecer y fui a mi estudio. Allí, en el cajón inferior de mi escritorio, guardaba una caja de zapatos vieja llena de recuerdos. Fotos, cartas, dibujos que Elías había hecho en la escuela. Había una en particular que siempre me hacía sonreír, un dibujo de los dos pescando, con letras torcidas que decían mi papá y yo. Tenía 7 años cuando lo hizo. Saqué las fotos una por una. Elías en su primer día de colegio, aferrándose a mi pierna porque no quería que me fuera. Elías en su graduación de secundaria, con esa sonrisa enorme que ocupaba toda su cara. Elías el día que me dijo que quería estudiar arquitectura, y yo calculando mentalmente cuántos turnos extra necesitaría trabajar para pagarlo. También estaba la foto del día que me presentó a Clara. Recuerdo ese día perfectamente. Llegó a casa nervioso, con una chica bonita de sonrisa perfecta y modales impecables. Yo estaba cortando el césped, sucio y sudoroso, cuando los vi llegar. Papá, ella es Clara, dijo Elías, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Estaba enamorado, completamente perdido en esa mujer. Clara me extendió la mano con una sonrisa que parecía ensayada. Mucho gusto, señor Farías. Elías me ha contado tanto sobre usted. Solo cosas buenas, espero, respondí, y ella rió con esa risa cristalina que después aprendí a reconocer como su arma más poderosa. Pero hubo algo desde el principio. La forma en que miraba mi casa, como si la estuviera evaluando. Como sus ojos se posaron en mis manos callosas, en mi ropa de trabajo, en los muebles viejos que había comprado de segunda mano años atrás. No dijo nada, pero no hizo falta. La desaprobación estaba ahí, sutil pero presente. Papá trabajó muy duro para darnos todo esto, dijo Elías, siguiendo la mirada de Clara por la sala. Se nota, respondió ella, y aunque las palabras sonaban como un cumplido, había algo más en su tono. Esa noche, después de que se fueron, me miré en el espejo del baño. Tenía 65 años entonces, arrugas profundas alrededor de los ojos, canas que había dejado de teñir hacía tiempo. Mis manos contaban la historia de 40 años de trabajo, cicatrices, callos, nudillos hinchados. No era el tipo de suegro que una chica como Clara habría elegido para presumir con sus amigas. Pero Elías la amaba, y eso era lo único que importaba. Los primeros meses fueron tolerables. Clara era educada, sonreía cuando hablaba conmigo, incluía mi nombre en las conversaciones. Pero gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron las visitas. Elías venía menos, siempre con excusas, tenían planes, Clara estaba cansada, tenían que visitar a la familia de ella. Luego vinieron las sugerencias. Clara pensaba que sería mejor si no opinara tanto sobre sus decisiones. Clara creía que mis historias del pasado hacían sentir incómodo a Elías.
Clara consideraba que mis regalos eran demasiado generosos y los hacían sentir mal. Papá, tal vez podrías, no sé, ser un poco menos intenso, me dijo Elías un día. Clara dice que a veces sientes que tienes que controlar todo. Controlar. La palabra me golpeó como un martillo. Hijo, solo quiero ayudar. Solo quiero que seas feliz. Lo sé, papá, pero a veces tu ayuda se siente como presión. Presión. Así llamaba a 40 años de sacrificio. Guardé las fotos y saqué mi estado de cuenta bancario. Allí estaba la verdad en números fríos, transferencias mensuales a la cuenta de Elías, pagos de tarjetas de crédito, préstamos que había garantizado con mi casa. En los últimos 5 años, desde que Clara llegó a su vida, mis gastos se habían triplicado. Pero no era solo el dinero. Era todo lo demás. Las cenas familiares que se volvieron tensas. Las celebraciones donde yo era tolerado pero no bienvenido. Las conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. La forma en que Clara sonreía cuando me veía, como si fuera un niño al que había que soportar. Y ahora esto. La boda. El día más importante en la vida de mi hijo, y yo no estaba invitado. Me serví otro café y me senté en mi sillón. Afuera comenzaba a amanecer, y los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas. Pensé en todos los amaneceres que había visto mientras me preparaba para ir a trabajar, todos los días que había madrugado para darle una vida mejor a Elías. El teléfono sonó. Era Octavio, mi abogado y uno de los pocos amigos que me quedaban. Faustino, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Octavio, su voz me tranquilizó. Estoy complicado. ¿Quieres hablar? ¿Puedo pasar por tu casa? Sí, respondí sin dudarlo. Creo que necesito hablar con alguien. 1 hora después, Octavio estaba sentado frente a mí, escuchando toda la historia. No interrumpía, no juzgaba, solo escuchaba como lo hacía siempre. Y ahora resulta que soy el problemático, terminé de contar. Que mi presencia arruina todo. Octavio se quedó callado por un momento, procesando lo que había escuchado. ¿Sabes qué me parece más triste de todo esto, Faustino? ¿Qué? Que te sorprenda. Esto no empezó ayer. Lleva años construyéndose, y tú lo has permitido. Sus palabras me dolieron más que todo lo que había dicho Clara. ¿Permitido? Octavio, he dado todo por mi hijo. Exactamente. Has dado todo. Y cuando das todo, la gente deja de valorar lo que recibe. Octavio tenía razón, y eso era lo que más me dolía. Había criado a un hijo que esperaba que yo resolviera todo, que pagara todo, que estuviera siempre disponible para cada crisis o capricho. Y cuando Clara llegó a su vida, encontró el terreno perfectamente preparado para tomar el control. ¿Recuerdas cuando Elías tenía 25 años y perdió su trabajo? Me preguntó Octavio, removiendo su café lentamente. Vino a verte llorando, diciendo que no sabía qué hacer. Sí, lo recuerdo. Estaba desesperado. Y tú le pagaste la renta durante 6 meses, le compraste comida, le diste dinero para que saliera con los amigos. Todo para que no se sintiera mal. Era mi hijo, Octavio. Estaba pasando por un momento difícil. ¿Y qué aprendió de esa experiencia? ¿Que la vida es dura y hay que luchar? ¿O que papá siempre va a estar ahí para resolver todo? Me quedé callado porque sabía la respuesta. Elías había aprendido que no importaba cuánto fallara, yo siempre estaría ahí para atraparlo cuando cayera. Y Clara había aprendido que yo era el banco familiar, dispuesto a financiar cualquier sueño o antojo que tuvieran. Cuando se casaron, continuó Octavio, ¿quién pagó la boda? Yo pagué la mitad. Clara insistió en que fuera en el club más caro de la ciudad. ¿Y la luna de miel? También la pagué. Fueron a Europa durante 3 semanas. ¿Y el enganche de la casa? Lo pagué yo. Dijeron que era mejor invertir en una propiedad que pagar renta. ¿Y el carro de Clara? Lo pagué cuando cumplió años. Elías dijo que sería un detalle bonito. Octavio me miró con esa expresión que ponía cuando defendía un caso difícil. Faustino, ¿te das cuenta de lo que acabas de decirme? ¿Qué? Que has pagado la vida completa de tu hijo y su esposa. Su boda, su luna de miel, su casa, su carro. Todo. Y ahora te dicen que eres problemático por recordarles lo que has hecho. Sentí algo pesado instalarse en mi estómago. Pero lo hacía porque los amo. Porque quería que fueran felices. Y mírate ahora. ¿Eres feliz?
Ellos te tratan con amor y respeto. No pude responder. Faustino, hay una diferencia entre ayudar y permitir. Tú has permitido que te conviertan en un cajero automático con sentimientos. Sus palabras me golpearon como agua fría. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, los vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. Gente normal, con problemas normales, familias que probablemente se respetaban mutuamente. ¿Qué se supone que haga ahora?, pregunté sin voltear. Dejar que se las arreglen solos. ¿Qué edad tiene Elías? 35. ¿Y Clara? 32. Son adultos, Faustino. Deberían poder arreglárselas solos desde hace años. Me volví hacia él. Pero son mi familia. No, Faustino. Elías es tu hijo. Pero una familia de verdad no te excluye de los momentos más importantes. Una familia de verdad no te trata como si fueras una molestia que hay que tolerar. En ese momento, el teléfono sonó. Era Elías otra vez. Papá, necesito hablar contigo. Dime. Mira, sobre lo de la boda. Clara y yo estuvimos hablando. Tal vez podamos hacer algo. Tal vez puedas venir a la ceremonia, pero no al banquete. Sería más fácil para todos. Miré a Octavio, que me observaba con una expresión que decía claramente, ¿ves lo que te digo? ¿Más fácil para quién, Elías? Para todos, papá. Para Clara, para mí, para ti también. ¿Para mí? ¿Cómo va a ser más fácil para mí ir a ver cómo mi hijo se casa y luego irme a casa solo mientras todos los demás celebran? Papá, no seas dramático. ¿Dramático? Sentí que la rabia que había estado conteniendo comenzaba a salir. Elías, ¿sabes cuánto he gastado en ustedes en los últimos 5 años? Papá, no empieces con eso otra vez. ¿Otra vez? ¿Cuándo he empezado con esto antes? Siempre, papá. Siempre que hay algún problema, nos recuerdas lo que has hecho por nosotros. Porque es la verdad, Elías. Porque he dado todo por ti. Nadie te pidió que lo hicieras. Las palabras salieron de su boca como balas. Octavio me vio palidecer y se acercó, pero yo levanté la mano para detenerlo. Nadie me pidió que lo hiciera, repetí lentamente. ¿Nadie me pidió que pagara tu universidad? ¿Nadie me pidió que te comprara el carro? ¿Nadie me pidió que pagara el enganche de tu casa? Papá, eso es diferente. Tú ofreciste todo eso. Ofrecí porque pensé que era lo que hacen los padres. Ofrecí porque te amo. Y yo te agradezco todo lo que has hecho, pero no puedes usar eso como chantaje emocional cada vez que las cosas no salen como tú quieres. Chantaje emocional. La frase me golpeó como un puñetazo. Elías, recordarte lo que he hecho no es chantaje. Es la realidad. Es manipulación, papá. Clara me ayudó a verlo. Clara. Pronuncié su nombre como si fuera veneno. Por supuesto que fue Clara quien te ayudó a verlo. No hables así de mi esposa. ¿Tu esposa? ¿La misma esposa que no me quiere en su boda? Papá, ya te expliqué. No me explicaste nada, Elías. Me dijiste que soy problemático, que arruino todo, que es mejor si no estoy presente en el día más importante de tu vida. Si vas a ponerte así, mejor colgamos. Está bien, Elías. Cuelga. Parece que es lo único que sabes hacer últimamente. Esta vez fui yo quien colgó primero. Octavio me puso la mano en el hombro. ¿Estás bien? No, respondí. No estoy bien. Acabo de darme cuenta de que mi hijo me ve como un manipulador, que mi presencia les molesta, que todo lo que he hecho por él lo considera chantaje. ¿Y qué vas a hacer? Miré a mi amigo, y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la claridad mental. Voy a darles lo que quieren, Octavio. Voy a dejar de ser problemático. ¿Qué quieres decir? Quiero que redactes algunos documentos para mí. Es hora de que aprendan lo que realmente significa arreglárselas solos. Octavio me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué tipo de documentos, Faustino? Primero, quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo configuradas a la cuenta de Elías. Segundo, quiero que me ayudes a recuperar las tarjetas de crédito que están a mi nombre pero que ellos usan. Y tercero, hice una pausa, porque sabía que no habría vuelta atrás. Quiero cambiar mi testamento. Faustino, estás molesto.
Tal vez deberías esperar unos días antes de tomar decisiones tan drásticas. ¿Drásticas? Me senté frente a él, con la calma que solo viene después de la tormenta. Octavio, lo drástico sería seguir permitiendo que me traten como un cajero automático. Lo drástico sería seguir pagando para que me quieran. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Octavio suspiró y sacó su bloc de notas. Está bien. Vamos paso a paso. Las transferencias automáticas son fáciles de cancelar. ¿Cuánto les transfieres mensualmente? $2.500. 1.500 para gastos generales, 1.000 para el préstamo de la casa. ¿Ellos saben que estás pagando parte de su hipoteca? Por supuesto que lo saben. Cuando compraron la casa, Clara dijo que sería muy bonito si yo los ayudara con los pagos. Que así podríamos ser como socios en su felicidad. Socios en su felicidad, repitió Octavio con ironía. ¿Y las tarjetas de crédito? Hay 3. Una que le di a Elías para emergencias, que ahora usa para todo. Otra que le di a Clara para gastos de la casa, que usa para ropa y restaurantes. Y una tercera que saqué cuando dijeron que querían remodelar la cocina. ¿Cuánto deben en total? Saqué los estados de cuenta que tenía en mi escritorio. $22.000. Solo en los últimos 6 meses. $22.000 en 6 meses? ¿En qué gastaron tanto? Clara decidió que necesitaba un nuevo guardarropa para las reuniones sociales de su trabajo. Elías se compró herramientas caras para un taller que nunca terminó de montar. Salieron a cenar fuera casi todas las noches durante 3 meses. Compraron muebles nuevos para la sala. ¿Y nunca te consultaron antes de hacer estos gastos? Al principio sí, pero gradualmente dejaron de hacerlo. Ahora simplemente usan las tarjetas y asumen que yo voy a pagar. Octavio tomó notas en silencio. Podía ver en su expresión que estaba calculando los números, y no le gustaba lo que veía. Faustino, en los últimos 5 años, ¿cuánto calculas que has gastado en ellos? No lo sé exactamente. Nunca llevé la cuenta. Llevémosla ahora. Durante la siguiente hora, reconstruimos mi historial financiero. Universidad de Elías, $42.000. Boda, $25.000. Luna de miel, $8.000. Enganche de la casa, $30.000. Auto de Clara, $22.000. Pagos mensuales durante 5 años, $150.000. Emergencias varias, $15.000. Tarjetas de crédito, $43.000. $345.000, dijo Octavio en voz baja. Faustino, has gastado más de $250.000 en tu hijo y su esposa en 5 años. El número me golpeó como una bofetada. ¿Tanto? Y eso sin contar los regalos, las cenas que pagaste, las vacaciones familiares, los gastos menores. Me quedé callado, procesando la información. $345.000. Eso era prácticamente todo lo que tenía ahorrado para mi jubilación. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continuó Octavio. Que con ese dinero podrías haber viajado por el mundo, haber comprado una casa en la playa, haber disfrutado de tu jubilación. En cambio, lo gastaste en 2 personas que ahora te dicen que eres problemático. No lo veía así, murmuré. Solo quería que fueran felices. ¿Y son felices? ¿Te tratan mejor ahora que cuando no tenían nada? La respuesta era obvia. Me trataban peor que nunca. Está bien, dije finalmente. Hazlo. Cancela todo. ¿Estás seguro? Una vez que cancele las transferencias y las tarjetas, van a notarlo inmediatamente. Que lo noten. Tal vez así aprendan el valor del dinero. ¿Y el testamento? Esa era la decisión más difícil. Mi testamento original dejaba todo a Elías. La casa, las inversiones, los ahorros que me quedaban. Era lo natural, lo que se esperaba que hiciera un padre. Quiero dejarlo todo a una fundación benéfica. Algo que ayude a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. Faustino, eso es muy drástico. Tal vez podrías dejar algo a Elías, pero menos de lo que tenías planeado. No, Octavio. Si soy tan problemático, si mi amor es tan manipulador, si mi presencia arruina todo, entonces no merezco que esperen mi herencia. ¿Y si se arrepienten? ¿Y si viene a pedirte perdón? Entonces veremos si es sincero o si solo quiere asegurar su futuro económico. Octavio cerró su bloc de notas. Está bien.
Voy a preparar todos los documentos. Pero Faustino, quiero que entiendas algo. Una vez que hagas esto, no va a haber vuelta atrás. Van a estar furiosos. Que estén furiosos. Yo he estado triste durante años, y a nadie le importó. ¿Cuándo quieres que tome efecto todo esto? Inmediatamente. Hoy mismo. ¿Hoy? ¿No quieres esperar hasta después de la boda? Especialmente quiero que sea antes de la boda. Que disfruten su día especial sabiendo que van a tener que pagarlo ellos mismos. Octavio me miró durante un largo momento. ¿Sabes qué? Tienes razón. Como tu abogado, debería aconsejarte prudencia. Pero como tu amigo, creo que ya era hora de que hicieras esto. ¿De verdad lo crees? Faustino, en los 25 años que llevo siendo tu abogado, nunca te había visto tan decidido. Y nunca había visto a alguien que mereciera menos respeto del que tú recibes de tu familia. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía su curso normal. Gente trabajando, niños jugando, familias que probablemente se trataban con respeto mutuo. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo? 2 días. 3 como máximo. Perfecto. La boda es en 10 días. Tendrán tiempo suficiente para entender las consecuencias de sus decisiones. ¿Vas a decirles algo antes? No. Que se enteren cuando las tarjetas no pasen y cuando no reciban la transferencia del mes. Va a ser un shock. Bueno, dije, volviéndome hacia él con una sonrisa que no había sentido en meses. Espero que no sea demasiado dramático. Los siguientes 3 días fueron los más tranquilos que había tenido en años. Había algo liberador en saber que pronto ya no sería responsable de los gastos caprichosos de Clara o de los proyectos inconclusos de Elías. Por primera vez en mucho tiempo, me desperté sin esa sensación de peso en el estómago que me acompañaba cada vez que sonaba el teléfono. Octavio había trabajado rápido. El miércoles por la mañana vino a mi casa con todos los documentos listos. Aquí tienes la cancelación de las transferencias automáticas, dijo, extendiendo los papeles sobre mi mesa de comedor. A partir de mañana, no se harán más pagos a la cuenta de Elías. ¿Y las tarjetas? Canceladas esta mañana. Les llegará una notificación por correo en los próximos días. ¿Y el testamento? Aquí está. Me mostró el documento nuevo. Todo va para la Fundación Esperanza Dorada, esa organización que ayuda a adultos mayores en situación de abandono familiar. Pensé que era apropiada. Leí el documento cuidadosamente. Era extraño ver mi patrimonio destinado a extraños en lugar de a mi hijo, pero también había algo poético en ello. Mi dinero ayudaría a personas que, como yo, habían sido dejadas de lado por sus propias familias. ¿Estás seguro de esto, Faustino? Completamente seguro. Firmé todos los documentos con mano firme. Cada firma se sintió como quitarme un peso de encima. ¿Cuándo crees que se van a dar cuenta?, pregunté. Las transferencias automáticas estaban programadas para el viernes. Seguramente intentarán usar las tarjetas antes. Yo diría que para el viernes por la noche ya lo sabrán todo. Perfecto. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui a comprarme algo para mí mismo. Caminé hasta el centro comercial y me compré 3 libros que había querido leer, una camisa que me gustaba pero que había considerado demasiado cara, y una buena botella de vino. Gasté $200 en total, una fracción de lo que Clara gastaba en una tarde de compras. Al llegar a casa, encontré un mensaje en mi contestador. Era Elías. Papá, solo quería recordarte que la boda es el próximo sábado. Sé que dijimos que era mejor si no venías, pero, no sé, tal vez podríamos hablar después. Cuando todo se calme. Te amo, papá. Borré el mensaje. El jueves por la noche, Octavio me llamó. Faustino, tengo noticias. El banco me confirmó que intentaron usar una de las tarjetas esta tarde. En una joyería. $900. ¿$900? ¿En qué? Según el banco, aretes de diamantes. Aretes de diamantes. Una semana antes de su boda, cuando supuestamente no tienen dinero para una ceremonia grande. La tarjeta fue rechazada, obviamente. Me imagino que no les gustó. Seguramente están tratando de entender qué pasó. Las otras 2 tarjetas también fueron utilizadas hoy. Una en un restaurante caro, otra en una tienda de ropa para hombres. ¿Cuánto en total? $1,400. Todo rechazado. Me reí por primera vez en semanas.
$1,400 en un día. Y luego dicen que yo soy el problemático por recordarles lo que gasto en ellos. El viernes llegó con una lluvia fina que hacía que todo se viera gris. Me preparé mi café matutino y me senté a leer uno de mis libros nuevos. Era una biografía de un hombre que había perdido todo en la Gran Depresión y había logrado reconstruir su vida desde cero. Me sentí identificado, aunque mi depresión había sido emocional, no económica. A las 10 de la mañana, el teléfono comenzó a sonar. Era Elías, y por primera vez en meses, sonaba desesperado. Papá, ¿qué pasó con las tarjetas? Intenté pagar algo ayer y me dijeron que estaba cancelada. Buenos días, Elías. Sí, cancelé las tarjetas. ¿Cancelaste las tarjetas? ¿Por qué? Porque eran mis tarjetas, hijo, y decidí que ya no quería seguir pagando gastos que no conozco ni apruebo. Pero papá, tenemos gastos importantes. La boda es mañana. Lo sé, que tengan una boda hermosa. ¿Cómo vamos a pagar todo si cancelaste las tarjetas? No lo sé, Elías. Seguramente de la misma forma en que las otras familias pagan sus bodas. Con su propio dinero. Papá, no podemos cancelar todo ahora. Ya está comprometido. Entonces supongo que van a tener que encontrar la forma de pagarlo. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto cuesta todo esto? No, Elías. No lo sé, porque nunca me preguntaron cuánto estaban gastando en mi tarjeta. Papá, por favor, podemos hablar de esto después de la boda. No hay nada de qué hablar, hijo. Clara fue muy clara. Soy problemático. Arruino todo. Mi presencia es molesta. Decidí darles lo que querían, dejar de ser problemático. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que a partir de ahora van a tener que arreglárselas solos, como los adultos que son. Papá, no puedes hacer esto ahora. ¿Cuándo sería un buen momento, Elías? ¿Después de que gasten otros $20,000 en la luna de miel? ¿Después de que Clara decida que necesita remodelar el baño? Papá, por favor. Elías, dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar sin que fuera porque necesitabas algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu padre y no como a tu banco personal? Se hizo un silencio largo. Papá, no es así. Sí es así, Elías. Y hasta ayer yo lo permitía. Pero se acabó. También cancelaste las transferencias. También. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? Con su dinero, supongo. Papá, ganamos lo justo para cubrir nuestros gastos. Entonces tal vez era hora de que aprendieran a vivir dentro de sus posibilidades. ¿Y si perdemos la casa? No van a perder la casa, Elías. Van a tener que hacer lo que hace todo el mundo, trabajar más, gastar menos, o las dos cosas. Papá, esto es venganza. No, hijo, venganza sería haber cancelado todo después de la boda, cuando ya hubieran gastado dinero que no tienen. Esto es darles la oportunidad de ser los adultos independientes que aparentemente quieren ser. Clara tomó el teléfono. Su voz sonaba furiosa. Faustino, esto es ridículo. No puedes castigarnos así por una decisión que tomamos sobre nuestra boda. Clara, no los estoy castigando. Los estoy liberando. Liberándolos de tener que tolerar a un viejo problemático que siempre está recordándoles lo que hace por ellos. Sabes que no podemos pagar todo sin tu ayuda. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de decirme que no era bienvenido en la boda de mi hijo. Eso es chantaje emocional. No, Clara, chantaje emocional es lo que ustedes han estado haciendo conmigo durante años. Esto es simplemente la realidad. Faustino, vas a terminar solo, me gritó Clara por el teléfono. ¿Eso es lo que quieres? Morir solo y amargado. Sus palabras tenían la intención de lastimarme, de hacerme sentir culpable, de devolverme a mi lugar de siempre. Pero en lugar de dolor, sentí una extraña paz. Clara, he estado solo durante años. La diferencia es que ahora lo acepto. Estás loco. Eres un viejo amargado que no soporta que su hijo sea feliz. Si ustedes son felices sin mí, entonces perfecto. Ahora pueden serlo sin mi dinero también. Colgué el teléfono. Durante las siguientes 2 horas, el teléfono sonó 15 veces. No contesté ninguna llamada. Finalmente,
desconecté el aparato y me senté en mi jardín con mi libro y una taza de té. La lluvia había parado y el sol comenzaba a salir entre las nubes. Era viernes por la tarde. Mañana sería la boda de mi hijo, y yo estaría aquí, en mi casa, leyendo tranquilamente. Por primera vez en años, no tendría que sonreír fingidamente mientras Clara me ignoraba, o escuchar a Elías hablar de sus planes sin preguntarme nunca por los míos. A las 6 de la tarde, alguien tocó la puerta. Era Estela, mi vecina de 75 años, con quien había desarrollado una amistad casual en los últimos meses. Faustino, ¿estás bien? Vi muchos carros pasar por aquí y pensé que tal vez. Estoy perfectamente bien, Estela. ¿Quieres pasar? Acabo de hacer café. Estela era una de las pocas personas que conocía mi situación familiar real. Era viuda, había criado 4 hijos, y tenía esa sabiduría que solo viene de haber vivido lo suficiente como para ver los patrones de la vida. ¿Qué pasó hoy?, preguntó mientras se sentaba en mi cocina. Hice lo que me dijiste hace semanas. Dejé de permitir que me traten como un cajero automático. ¿Cancelaste todo? Todo. Las tarjetas, las transferencias, y cambié mi testamento. Estela asintió lentamente. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí sin dudarlo. Por primera vez en años, me siento libre. ¿Y ellos? Furiosos. Clara me gritó, me dijo que voy a terminar solo. Elías está desesperado porque no pueden pagar la boda que planearon. ¿Te arrepientes? Pensé en la pregunta mientras servía el café. ¿Sabes qué, Estela? Cuando era joven, trabajaba en una fábrica. Había un supervisor que era terrible con nosotros. Nos gritaba, nos maltrataba, nos hacía trabajar horas extras sin pago. Todos nos quejábamos, pero nadie hacía nada. ¿Y qué pasó? Un día, el más joven del grupo se cansó y renunció. Le dijimos que estaba loco, que necesitaba el trabajo, que las cosas no estaban tan mal. Pero él se fue. Y 3 meses después, todos lo seguimos. Porque nos dimos cuenta de que tenía razón. Algunas situaciones no mejoran hasta que tienes el valor de irte. ¿Y crees que eso es lo que estás haciendo? ¿Irte? No, Estela. No me estoy yendo. Me estoy quedando. Pero me estoy quedando en mis propios términos. Estela sonrió. Mi difunto esposo solía decir algo: no puedes comprar respeto, solo puedes exigirlo, punto. Tu esposo era un hombre sabio. Lo era. Y también decía que los hijos que solo te buscan cuando necesitan algo, no son hijos. Son empleados que no pasan por nómina. Me reí a pesar de todo. Esa frase le habría gustado a Clara. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de toda esta situación?, dijo Estela, poniéndose seria. ¿Qué? Que actúan como si fueras tú el que está haciendo algo malo. Como si amarlos y ayudarlos durante años fuera un crimen. Clara dice que es manipulación emocional. ¿Manipulación emocional? Faustino, tú has dado años de tu vida y todo tu dinero por ellos. Manipulación emocional es lo que están haciendo ellos contigo. En ese momento, alguien tocó la puerta con insistencia. Estela y yo nos miramos. ¿Esperas a alguien? No. Los golpes se intensificaron. Era claramente alguien que no se iba a ir. Faustino, abre la puerta. Soy Elías. Miré a Estela, que me hizo un gesto de ánimo. ¿Quieres que me vaya?, susurró. No, quédate. Me viene bien tener un testigo. Abrí la puerta. Elías estaba parado ahí, empapado por la lluvia que había vuelto a comenzar. Detrás de él estaba Clara, con una expresión que podría haber derretido metal. Papá, tenemos que hablar. Estoy ocupado, Elías. Tengo visita. Esto no puede esperar. Para mí puede esperar. Para ustedes aparentemente no. Clara se adelantó. Faustino, esto es ridículo. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Tienes razón, Clara. Las familias se ayudan mutuamente. También se respetan mutuamente, se incluyen mutuamente, se tratan mutuamente con amor. Nosotros te amamos, papá, dijo Elías. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me demostraron ese amor? ¿Cuando me dijeron que no era bienvenido en tu boda? ¿Cuando Clara me gritó que soy problemático? ¿Cuándo gastas mi dinero sin preguntarme? Papá, cometimos errores. Pero cancelar todo así, de la nada, es cruel. ¿Cruel? Elías,
¿Sabes qué es cruel? Cruel es criar a un hijo solo, trabajar 2 empleos para pagarle la universidad, sacrificar tu propia jubilación para que él tenga una vida cómoda, y luego que ese hijo te diga que eres un problema. Nunca dije que fueras un problema. No, tu esposa lo dijo. Y tú estuviste de acuerdo. Clara intervino otra vez. Faustino, podemos solucionar esto. Podemos hablar, llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Como el acuerdo de que puedo ir a tu boda pero no al banquete? Ese tipo de acuerdo. Eso fue un error. Estaba estresada con la boda. No pensé bien. Clara, has tenido 6 meses para planear esta boda. Has tenido 5 años para tratarme con respeto. No fue un error. Fue una decisión. Estela se acercó y se paró a mi lado. Disculpen que interrumpa, pero soy Estela, la vecina de Faustino. Y quiero decirles algo. Clara la miró con desprecio. Esto es un asunto familiar. Exactamente. Y las familias no tratan a sus miembros como este hombre ha sido tratado por ustedes. Usted no sabe nada sobre nuestra familia, le espetó Clara. Sé que Faustino vive solo, que casi nunca tiene visitas, que trabaja en su jardín todos los días porque no tiene nada más que hacer. Sé que el único momento en que ustedes vienen aquí es cuando necesitan algo. Y sé que un hombre de su edad debería estar disfrutando de sus nietos, no financiando los caprichos de 2 adultos malcriados. Clara se puso roja de la ira. ¿Quién se cree que es para hablarnos así? Me creo una mujer que sabe reconocer el abuso cuando lo ve. Y ustedes han estado abusando de este hombre durante años. Esto es ridículo. Clara se volteó hacia mí. Faustino, o arreglas esto ahora, o nunca más vas a ver a tu hijo. Las palabras flotaron en el aire como una amenaza final. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que la contradijera, que me defendiera. Pero Elías bajó la mirada y no dijo nada. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Nunca más voy a ver a mi hijo, repetí las palabras de Clara lentamente, saboreando la ironía. Clara, hace meses que casi no veo a mi hijo. La diferencia es que ahora va a ser mi decisión. Papá, no tiene que ser así, murmuró Elías, pero su voz sonaba débil, derrotada. Elías, mírame a los ojos y dime que no estás de acuerdo con lo que acaba de decir tu esposa. Mi hijo levantó la mirada por un momento, pero inmediatamente la volvió a bajar. Era toda la respuesta que necesitaba. Ya veo, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Entonces realmente no hay nada más que hablar. Faustino, estás cometiendo un error terrible, insistió Clara. Cuando seas viejo y estés enfermo, no vamos a estar ahí para cuidarte. Estela soltó una risa seca. Querida, él ya es viejo. Tiene 70 años. ¿Y cuándo han estado ustedes ahí para cuidarlo? ¿Cuándo lo han visitado sin necesitar algo? ¿Cuándo se han preocupado por su salud, por su soledad, por su bienestar? Eso es diferente, balbuceó Clara, pero había perdido seguridad en su voz. No, no es diferente. Ustedes han estado ausentes durante años. Solo aparecen cuando necesitan dinero. Y ahora lo amenazan con seguir ausentes si no paga. ¿No ven lo enfermo que es eso? Me acerqué a Elías y puse mi mano en su hombro. Hijo, te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Me amas? Claro que te amo, papá. ¿Me respetas? Vaciló. Sí. ¿Me extrañas cuando no nos vemos? Otra vacilación. Sí. ¿Te gusta pasar tiempo conmigo? Esta vez la pausa fue demasiado larga. ¿Me quieres en tu vida o solo quieres mi dinero? Papá, no es una pregunta justa. Es la única pregunta que importa, Elías. Y tu silencio es mi respuesta. Clara, que había estado escuchando con creciente frustración, finalmente explotó. Basta ya. Faustino, eres un manipulador. Has manipulado a Elías toda su vida con tu dinero, y ahora nos manipulas quitándolo. Esto es lo que hacen los psicópatas. ¿Psicópata? La acusación era tan absurda que casi me dio risa. Clara, un psicópata habría cortado todo hace años y los habría dejado sufrir. Yo seguí dando, seguí amando, seguí esperando que algún día me trataran como familia y no como un banco. Porque eso es lo que quieres. Control. Quieres controlarnos con tu dinero. Si quisiera controlarlos, nunca les habría dado tarjetas sin límite. Les habría dado una mensualidad fija y les habría pedido recibos de cada gasto.
Siempre tienes una respuesta para todo. Tengo respuestas porque he tenido 5 años para pensar en estas conversaciones, Clara. 5 años de sentirme usado, despreciado, tolerado. Estela se acercó a Clara. Querida, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿Qué quiere? ¿Amas a tu esposo? Por supuesto que lo amo. ¿Y cómo demuestras ese amor? ¿Qué quiere decir? Es simple. Cuando amas a alguien, ¿cómo lo tratas? ¿Lo incluyes en tu vida? ¿Te importa su felicidad? ¿Te importa su opinión? Clara no respondió, porque me parece que ustedes han tratado a Faustino como a un proveedor, no como a un ser humano que merece amor y respeto. Usted no entiende nuestra relación. Entiendo que él no estuvo invitado a la boda de su propio hijo. Entiendo que ustedes gastan su dinero sin consultarle. Entiendo que lo llaman problemático cuando él ha sido la solución a todos sus problemas económicos durante años. En ese momento, Elías habló por primera vez en varios minutos. Papá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué esperabas de nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez en años que me preguntaba qué quería yo. ¿De verdad quieres saberlo, Elías? Sí. Quería que me trataras como a tu padre, no como a tu cajero automático. Quería que me incluyeras en tu vida porque me amas, no porque me necesitas. Quería que me preguntaras cómo estoy de vez en cuando, que me invitaras a cenar sin que fuera porque necesitas algo, que me presentaras a tus amigos con orgullo, no con vergüenza. Nunca me he avergonzado de ti, papá. ¿No? Entonces, ¿por qué no estoy invitado a tu boda? ¿Por qué Clara puede invitar a 200 personas, pero no hay lugar para mí? Es complicado. No, Elías. No es complicado. Es simple. O soy tu familia o no lo soy. O me quieres en tu vida o no me quieres. Te quiero en mi vida, papá, pero también quiero paz. ¿Y crees que vas a tener paz viviendo por encima de tus posibilidades? ¿Crees que vas a tener paz sabiendo que dependes de mí para todo? Podemos cambiar. Podemos ser más independientes. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Perfecto. Entonces no necesitas que cambie nada. Ya tienes lo que querías. Clara, que había estado escuchando con creciente desesperación, jugó su última carta. Faustino, si no arreglas esto, me voy a asegurar de que nunca conozcas a tus nietos. La amenaza colgó en el aire como una espada. Estela me miró con preocupación. Era la amenaza perfecta, diseñada para tocar la fibra más sensible de cualquier abuelo. Pero yo ya había llegado demasiado lejos para retroceder. Clara, si mis futuros nietos van a ser criados por una madre que usa niños como moneda de cambio, tal vez es mejor que no los conozca. ¿Cómo puedes decir eso? Porque prefiero no conocer a mis nietos a que me usen para manipularme el resto de mi vida. Eres un monstruo. No, Clara. Soy un hombre que finalmente aprendió a valorarse a sí mismo. Elías, que había estado callado durante todo el intercambio, finalmente habló. Papá, esto se está yendo de las manos. Podemos solucionar esto. Podemos encontrar una forma de que funcione para todos. ¿Cómo cuál, Elías? No lo sé, pero tiene que haber algo. Miré a mi hijo, viendo por primera vez en años al niño asustado que había sido, al joven inseguro que siempre necesitaba mi aprobación. Por un momento, sentí el impulso de ceder, de volver a ser el padre que solucionaba todo. Pero entonces recordé las palabras de Clara, siempre has sido el problemático. Y supe que no podía volver atrás. Elías, dije con toda la calma que pude reunir, hay algo que puedes hacer para solucionar esto. Los ojos de mi hijo se iluminaron con esperanza. ¿Qué? Te juro que haremos lo que sea necesario. Puedes aprender a vivir como un adulto independiente. Puedes conseguir un segundo trabajo si necesitas más dinero. Puedes vender el carro caro y comprar uno usado. Puedes mudarte a una casa más pequeña que sí puedan pagar. Puedes tratarme como a tu padre, no como a tu empleado. La esperanza se desvaneció de su rostro. Papá, esas son cosas muy drásticas. Más drásticas que excluir a tu padre de tu boda. Clara intervino con veneno en su voz. ¿Y si te decimos que no queremos tu dinero? ¿Y si te decimos que preferimos ser pobres a tener que soportarte? Perfecto, respondí inmediatamente. Entonces estamos de acuerdo por primera vez en 5 años. ¿En serio? ¿Así de fácil? Clara, durante años me has hecho sentir que soy una carga.
que mi presencia es molesta, que mis opiniones son indeseadas, que mi amor es problemático. Si realmente prefieren la pobreza a mi compañía, entonces yo prefiero mi tranquilidad a su ingratitud. Estela aplaudió suavemente. Bravo, Faustino. Finalmente alguien que no se deja chantajear. Usted métase en sus asuntos, le gritó Clara. Mis asuntos incluyen cuidar a mis amigos. Y Faustino es mi amigo. Un amigo que merece mucho mejor de lo que ustedes le han dado. Elías se veía genuinamente confundido. Papá, no entiendo. ¿Ya no me amas? La pregunta me partió el corazón, pero mantuve mi compostura. Te amo más de lo que podrás entender algún día. Precisamente por eso no puedo seguir permitiendo que me trates así. Tratarte como a alguien cuyo único valor está en su cuenta bancaria. Nunca he pensado eso. ¿No? Elías, dime cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar dinero. Elías abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis planes, mis sueños, mis miedos? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo porque querías mi compañía, no porque te sentías obligado? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de mi hijo. ¿Sabes por qué no puedes responder estas preguntas, Elías? Porque en algún momento dejé de ser tu padre y me convertí en tu cajero automático. Y lo peor es que yo lo permití. Papá, yo. Me cansé, hijo. Me cansé de pagar para que me quieran. Me cansé de ser tolerado en lugar de ser amado. Me cansé de ser visto como problemático por la mujer que mantiene con mi dinero. Clara, que había estado escuchando con creciente frustración, finalmente perdió el control completamente. Está bien. Perfecto. No queremos tu dinero sucio. Nos las arreglaremos solos. Y cuando estés muriendo solo en esta casa, no esperes que vengamos a cuidarte. Clara, dije con una sonrisa triste, hace años que estoy muriendo solo. La diferencia es que ahora lo haré en paz. Eres un viejo amargado y egoísta. Tal vez. Pero soy un viejo amargado y egoísta que ya no va a ser usado por dos adultos que se niegan a crecer. Estela se acercó y me tomó del brazo. Faustino, creo que ya dijiste todo lo que tenías que decir. Tenía razón. No había más palabras, no había más argumentos. Había llegado el momento de cerrar este capítulo. Elías, dije, dirigiéndome a mi hijo por última vez esa noche, mañana es tu boda. Espero que sea todo lo que soñaste. Espero que encuentres la forma de pagarla. Y espero que seas feliz. Papá, no puede terminar así. No está terminando, hijo. Está comenzando. Por primera vez en años, vas a tener la oportunidad de ser un hombre completamente independiente. De tomar tus propias decisiones, de asumir las consecuencias, de construir tu propia vida. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra relación? Nuestra relación va a ser lo que tú decidas que sea. Si algún día quieres un padre en tu vida, en lugar de un banco, sabrás dónde encontrarme. ¿Y si vengo mañana? ¿Y si te invito a la boda? Miré a Clara, que tenía una expresión de horror en el rostro ante la posibilidad. Si vienes mañana, y me invitas sinceramente, porque quieres que esté ahí, no porque necesitas mi dinero, entonces iremos a ver qué pasa. De ninguna manera, estalló Clara. No va a arruinar mi boda. ¿Ves, Elías? Ahí tienes tu respuesta. Tu esposa prefiere una boda perfecta sin mí, a una boda imperfecta conmigo. Elías miró a Clara, luego me miró a mí. Por un momento pensé que iba a elegir. Que iba a decir algo que demostrara que su padre era más importante que los caprichos de su esposa. Pero el momento pasó, y Elías bajó la mirada otra vez. Entiendo, dije. Que tengan una buena noche. Y una buena vida. Cerré la puerta. Estela y yo nos quedamos parados en el recibidor, escuchando cómo discutían afuera antes de subirse al carro y marcharse. ¿Estás bien?, me preguntó Estela. Estoy mejor de lo que he estado en años, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. ¿Te arrepientes? ¿Del dinero que gasté? Sí. ¿Del tiempo que perdí? También. ¿De haberlos dejado ir? No, ni un poco. Estela sonrió. ¿Sabes qué? Creo que acabas de hacer algo muy valiente. ¿Valiente? Elegiste tu dignidad por encima de tu miedo a estar solo. Caminamos de vuelta a la cocina y nos servimos más café. ¿Crees que van a volver?, preguntó Estela. Sí, respondí sin dudarlo.
Pero no mañana, ni la próxima semana. Van a volver cuando se den cuenta de lo caro que es vivir sin mi dinero. ¿Y qué vas a hacer cuando regresen? Voy a preguntarles si vienen porque me aman o porque me necesitan. Y esta vez voy a esperar una respuesta honesta. Estela levantó su taza de café. Por los hombres que finalmente aprenden a valorarse a sí mismos. Por las amigas que nos ayudan a ver la verdad, respondí, chocando mi taza con la suya. Afuera había dejado de llover, y por primera vez en años, el futuro me parecía brillante. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No hubo pesadillas sobre cuentas por pagar, no hubo ansiedad sobre el próximo gasto inesperado de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, me desperté sin esa carga invisible que había estado llevando en el pecho. El sábado amaneció despejado. El día de la boda de mi hijo. Me preparé mi desayuno con calma, café recién molido y tostadas con mermelada casera que había hecho Estela. Me senté en mi terraza a leer el periódico, algo que no había podido hacer los sábados por la mañana en años porque siempre había alguna crisis familiar que resolver. A las 10 de la mañana, Octavio me llamó. Faustino, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en el día de la boda? Tranquilo, amigo, más tranquilo de lo que he estado en años. ¿No te arrepientes? Por primera vez en años no tengo que fingir que estoy feliz mientras me ignoran. No tengo que sonreír mientras Clara me trata como si fuera un mueble incómodo. ¿Has pensado en qué vas a hacer hoy? Voy a ir al Museo de Arte. Después voy a almorzar en ese restaurante italiano que siempre quise probar pero que era demasiado caro cuando tenía que mantener a 2 familias. Después de colgar, me vestí con mi mejor camisa y me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada se veía diferente. Más relajado, más tranquilo. A las 11, mientras me preparaba para salir, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señor Farías? Habla desde el Hotel Plaza Real. Tengo aquí a un joven que dice ser su hijo y que tiene problemas para pagar su cuenta. ¿Puede ponerlo al teléfono? Papá, la voz de Elías sonaba desesperada. Necesito tu ayuda. La tarjeta que iba a usar para el hotel fue rechazada. Elías, ayer te dije que había cancelado todas las tarjetas. Lo sé, pero pensé que tal vez, papá, es mi noche de bodas. No puedo decirle a Clara que tenemos que ir a un motel barato. ¿Por qué no usan sus propias tarjetas? Están al límite, todo lo que tenemos lo gastamos en la boda. ¿Y no pensaron en reservar dinero para el hotel? Pensamos que tu tarjeta iba a funcionar. Ahí estaba otra vez. Habían planificado su vida asumiendo que yo iba a pagar. Elías, ¿cuánto cuesta el hotel? $800 por 2 noches. ¿Para qué necesitan un hotel de $800? Es la suite nupcial. Clara la reservó hace meses. Clara la reservó asumiendo que yo la iba a pagar. Papá, por favor. Es mi luna de miel. Elías, ayer me dijiste que podían arreglársela solos. Te voy a ayudar dándote el mejor consejo, busca un hotel que puedas pagar. ¿En serio no me vas a ayudar? Te estoy ayudando. Te estoy enseñando a ser un adulto. Colgué el teléfono. 5 minutos después, sonó otra vez. Esta vez era Clara. Faustino, esto es humillante. Estoy en el lobby de un hotel de 5 estrellas en mi vestido de novia. Clara, ayer me dijiste que prefería ser pobre a tener que soportarme. Era una discusión. La gente dice cosas cuando está enojada. ¿Y cuando dijiste que siempre he sido problemático? ¿Eso también lo dijiste porque estabas enojada? Faustino, por favor. Te voy a pagar cada centavo. ¿Con qué dinero, Clara? Te voy a hacer una oferta. Voy a pagar el hotel, pero con una condición. ¿Cuál? Que vengan a pedírmelo en persona. Los 2. Aquí, a mi casa. Y que me pidan perdón. Estamos vestidos de novios. No podemos ir a tu casa así. Entonces supongo que el hotel va a tener que esperar. Durante la siguiente hora, el teléfono sonó 12 veces más. No contesté ninguna llamada. Me fui al museo como había planeado. Había una exposición sobre artistas que habían encontrado su voz después de los 60 años. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, decía una cita en la pared. Almorcé en el restaurante italiano. Pedí el plato más caro del menú. Mientras comía, calculé que Clara gastaba esa cantidad en un almuerzo promedio con sus amigas. A las 5 de la tarde, mientras caminaba por el parque,
vi un carro familiar acercándose. Era Elías, todavía vestido con su smoking arrugado. Clara estaba a su lado, con el vestido de novia manchado. «Papá», dijo Elías, «necesitamos hablar». «Estoy escuchando». «Tenías razón. Sobre todo, no sabemos vivir sin tu dinero. Te hemos tratado mal». Miré a Clara, que estaba claramente incómoda. «¿Y tú, Clara? ¿También crees que tenía razón?» «Sí, fui muy dura contigo. Y muy injusta. ¿Me estás pidiendo perdón porque realmente te arrepientes, o porque necesitas que pague el hotel?» Clara se quebró y empezó a llorar. «No lo sé. Solo sé que hoy se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida, y ha sido horrible». «¿Por qué ha sido horrible, Clara?» «Porque todo salió mal. Porque no pudimos pagar cosas que habíamos prometido. Porque estamos en un motel barato en lugar de la suite que había soñado». ¿Y de quién es la culpa? «Nuestra. Es nuestra culpa por haber asumido que siempre ibas a estar ahí para resolver todo». Era la primera vez que Clara admitía responsabilidad. «Elías, ¿qué has aprendido hoy?» «Que soy un adulto que se comporta como un niño. Que he tratado a mi padre como a un banco en lugar de como a una persona». «¿Y qué vas a hacer diferente?» «No lo sé, papá. Pero quiero aprender. Quiero ser el hijo que merezco ser». Los miré a los dos, parados ahí en sus ropas arrugadas, humillados pero tal vez, por primera vez, honestos. «¿Saben qué? Les voy a pagar el hotel». Sus rostros se iluminaron. «Pero va a ser un préstamo. Me van a devolver cada centavo, con intereses. Y van a firmar un documento». «Está bien», dijeron al mismo tiempo. «Y van a venir a cenar a mi casa todos los domingos durante los próximos 6 meses». «De acuerdo». «Y Clara, vas a disculparte con Estela por haberle gritado ayer». Clara asintió. Esa noche, mientras leía mi libro, sonó el teléfono. Era Estela. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien. Muy bien». «¿Vinieron a buscarte?» «Sí. Y por primera vez en años, vinieron a pedir, no a exigir». «¿Crees que van a cambiar?» «No lo sé, Estela. Pero por primera vez en años, tengo esperanza». «¿Y si no cambian?» «Entonces habré aprendido algo valioso, que puedo vivir sin ellos, pero ellos no pueden vivir sin mí». Me quedé despierto hasta tarde esa noche, no por ansiedad, sino por una extraña sensación de paz. Por primera vez en años, había tomado el control de mi propia vida. Hoy no necesitaba permiso para vivir. Hoy había aprendido que el amor verdadero no se compra, se gana. Y que la dignidad no se negocia, se defiende. Han pasado 6 meses desde el día que cambié mi vida para siempre. 6 meses desde que decidí dejar de pagar para que me quisieran. Mientras escribo estas líneas, sentado en mi nuevo estudio con vista al jardín que ahora cuido por placer y no por obligación, puedo decir con certeza que fueron los mejores 6 meses de mis últimos años. La primera semana después de la boda fue la más difícil. No porque me arrepintiera de mis decisiones, sino porque tuve que enfrentarme a algo que había estado evitando durante años. El silencio de mi propia vida. Sin las constantes llamadas de emergencia, sin las crisis financieras que resolver, sin los dramas de Clara y Elías, mi casa se sintió extrañamente vacía. Pero no era una sensación desagradable. Era como quitarse zapatos que te han estado apretando durante años. Elías y Clara cumplieron su palabra parcialmente. Vinieron a cenar los primeros 4 domingos, aunque era evidente que lo hacían más por obligación que por deseo. Las conversaciones eran tensas, forzadas, llenas de silencios incómodos. Clara hacía esfuerzos visibles por ser educada, pero se notaba que cada minuto en mi casa le resultaba tortuoso. Elías, por su parte, parecía un niño castigado, contando los minutos hasta poder irse. Pero algo interesante comenzó a suceder en esas cenas. Sin el tema del dinero como eje central de nuestras conversaciones, nos vimos obligados a hablar de otras cosas. Al principio fueron trivialidades, el clima, las noticias, el trabajo de Elías. Pero gradualmente, comenzamos a conocernos como personas, no como proveedor y beneficiarios. Descubrí que mi hijo tenía miedos que nunca me había compartido. Miedo al fracaso, miedo a no ser suficientemente bueno, miedo a decepcionar. Durante años, mi dinero había sido un colchón que le permitía no enfrentar esos miedos. Sin ese colchón, se vio obligado a crecer de maneras que yo nunca pensé que fuera capaz. Clara, sorprendentemente, fue quien más cambió. El 5.º domingo llegó sola.
Elías estaba trabajando en un segundo empleo que había conseguido para pagar sus deudas. Esperaba que fuera una cena incómoda, pero por primera vez en años, Clara me habló como a un ser humano. Faustino, me dijo mientras ayudaba a lavar los platos, quiero pedirte perdón de verdad. ¿Por qué específicamente? Por haberte visto como un obstáculo en lugar de como una bendición. Por haber asumido que tu generosidad era una obligación. Por haber confundido tu amor con control. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Los últimos meses han sido duros. Muy duros. Elías está trabajando 12 horas al día. Yo tuve que conseguir un trabajo de medio tiempo. Tuvimos que vender el carro caro y comprar uno usado. Nos mudamos a un apartamento más pequeño. Y eso los hizo infelices. Al principio, sí, pero después, algo extraño pasó. Empezamos a valorar las cosas pequeñas. Una cena en casa se volvió especial porque la podíamos pagar. Un regalo de $20 se volvió significativo porque representaba un sacrificio real. ¿Y Elías? Elías está orgulloso de sí mismo por primera vez en años. Ayer me dijo que se siente como un hombre de verdad, no como un niño mimado. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Las cenas siguientes fueron diferentes. Más genuinas, más cálidas. Clara comenzó a preguntarme por mi vida, mis planes, mis sentimientos. Elías empezó a contarme sobre sus logros en el trabajo, no para impresionarme, sino para compartir su alegría. Pero el cambio más profundo lo experimenté yo. Durante años había definido mi valor como padre por lo que podía dar, no por quién era. Sin el rol de proveedor constante, tuve que redescubrir quién era Faustino Farías más allá de su cuenta bancaria. Comencé a hacer cosas que había postergado durante décadas. Me inscribí en un curso de pintura para adultos mayores. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Mis primeras obras eran torpes, pero cada trazo me daba una satisfacción que no había sentido desde mi juventud. También comencé a viajar. Pequeños viajes al principio, ciudades cercanas, museos que siempre quise visitar, pueblos con historia que me llamaban la atención. Con el dinero que ya no gastaba en mantener a 2 adultos, podía permitirme estos pequeños lujos que antes consideraba frivolidades. Estela se convirtió en mi compañera de aventuras. Juntos visitamos galerías de arte, fuimos a conciertos, probamos restaurantes nuevos. No era romance lo nuestro, sino algo mejor, una amistad genuina basada en respeto mutuo e intereses compartidos. Ella me enseñó que la compañía de calidad es infinitamente mejor que la compañía por obligación. Octavio me visitaba regularmente, no como mi abogado, sino como mi amigo. Faustino, me dijo hace unas semanas, en los 25 años que te conozco, nunca te había visto tan completo. Completo. Como si finalmente hubieras encontrado el equilibrio entre ser generoso y ser respetado. Tenía razón. Por primera vez en años, sentía que mi vida tenía equilibrio. Daba cuando quería dar, no cuando me lo exigían. Ayudaba cuando era apropiado, no cuando era conveniente para otros. Amaba sin condiciones, pero también sin permitir abuso. El 7º domingo, Elías vino solo. Clara estaba enferma, pero él no quiso faltar a nuestra cena. Papá, me dijo después de comer, quiero contarte algo. Te escucho. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también han sido los más importantes. ¿Por qué? Porque aprendí a ser mi propio hombre. Porque aprendí que la felicidad que no puedes costear no es felicidad real. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber desperdiciado años tratándote como a un banco. Me arrepiento de haber permitido que Clara te faltara el respeto. Me arrepiento de no haberte valorado cuando tenía tiempo. Y ahora te valoro. No por lo que puedes hacer por mí, sino por quién eres. Esa noche, después de que Elías se fue, me senté en mi sillón favorito y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor recuperado. Hace 2 semanas recibí una noticia que me llenó de alegría. Clara está embarazada. Van a tener un bebé en primavera. Cuando Elías me lo dijo, su primera preocupación no fue pedirme dinero para los gastos del bebé. Su primera reacción fue invitarme a ser parte de la vida de mi futuro nieto. Papá, me dijo con lágrimas en los ojos, quiero que mi hijo crezca conociendo al abuelo que yo tuve, no al cajero automático que yo creé. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, pensé en todo lo que había cambiado. Mi cuenta bancaria tenía más dinero del que había tenido en años.
Mis relaciones familiares eran más genuinas y satisfactorias. Mi vida tenía propósito más allá de resolver problemas ajenos. Pero lo más importante era algo que había recuperado y que creí perdido para siempre: mi dignidad. Durante años había confundido el amor con la provisión. Había creído que mi valor como padre se medía en dólares gastados, no en momentos compartidos. Había permitido que me trataran como un medio para un fin, no como un fin en sí mismo. El cambio no fue fácil. Hubo noches de soledad, días de duda, momentos en que quise volver a ser el padre que resolvía todo con dinero. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba las palabras de Clara: siempre has sido el problemático. Y me daba cuenta de que el único problema había sido mi incapacidad para poner límites. Ahora, cuando Elías me llama, es para preguntarme cómo estoy, no para pedirme algo. Cuando Clara me ve, me saluda con genuino cariño, no con esa sonrisa forzada de quien tolera una molestia necesaria. Cuando vengo a casa después de un día de actividades, es a un hogar que elegí, no a un refugio del que me avergüenzo. He aprendido que el amor verdadero no se compra, se gana. Que el respeto no se regala, se merece. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu vida con honestidad y cariño. Mi testamento sigue igual. Todo va para la Fundación Esperanza Dorada. Pero ya no es un acto de venganza o despecho. Es una declaración de principios. Quiero que mi dinero ayude a personas que realmente lo necesitan, no a personas que simplemente lo quieren. Elías lo sabe y está de acuerdo. Papá, me dijo la semana pasada, tú me has dado algo mucho más valioso que una herencia. Me has dado la oportunidad de ser un hombre íntegro. Esta tarde recibiré a mis nuevos vecinos. Una pareja joven con un bebé que se mudó a la casa de al lado. Estela y yo preparamos una cena de bienvenida. No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Mañana comenzaré una nueva pintura, un autorretrato. No del hombre que era hace 6 meses, agobiado y resentido, sino del hombre que soy ahora, libre, digno, completo. Y por primera vez en años, cuando miro hacia el futuro, no veo obligaciones que cumplir o problemas que resolver. Veo posibilidades que explorar, relaciones que construir, momentos que disfrutar. Hoy no necesito permiso para vivir. Hoy no necesito pagar para ser amado. Hoy soy simplemente Faustino Farías, padre, amigo, artista, hombre libre. Y nunca había sido más feliz de ser yo mismo.